esa hermosa Lucía, yo la bautizo. Ahora me vas a pedir perdón. O te rebano el cuello. ¿Cómo ves? Vas. ¿Cómo ves? Está bien. ¿Qué? De uno por uno. ¿Vas? Va conmigo. ¡Órale! ¡El que no obedezca se va a los calabozos! ¡Todo el mundo en orden! Estás muerto. Por acá, con cuidado. Por favor, ayúdala. Es que se puso muy mal. Le dio como un paro, no sé, casi se muere. Presenta episodio cardíaco, doctor. Pásenla directo a terapia intensiva. Claro. ¿Puedo ir con ella? Tranquila. Cálmate. Confía en nosotros. Está en buenas manos. Se va a salvar. Cálmate. ¿Y entonces, burguesita? ¿Te gusta el club? No quiero problemas. Aquí la única que arma problemas soy yo. ¿Pero por qué? Pues porque se me da la gana, por eso. Porque soy la pelos. ¿Y qué quieres? ¿Qué es lo que quiero? Pues saber divertirme contigo, que seas mi esclava, mandarte al otro mundo. No sé, lo estoy pensando. Qué bueno que estás mejor, amor. ¿Ahora sí me vas a decir por qué estás tan triste? No te vayas a enojar conmigo, sí. Pero fui a ver a Valeria. ¿Por qué fuiste a ver a Valeria? ¿Por qué, Lucía? Eso No, no le toques ahí. No le toques, no, esta vez. Solo necesitaba verla. Ella es testigo clave en el caso de José Ignacio. ¿Cómo? ¿Por qué? Ella sabe quién mató a Sergio. Yo la escuché hablando con Vladimir de eso y no quiere colaborar, amor. Se lo supliqué, se lo rogué. Pero está llena de odio. A ver, vamos para allá. A ver. Mira, Lucía. No quiero que vayas a verla. Perdón, no quiero, Lucía. Si antes te odiaba y estaba libre, ahora presa, imagínate lo que te podría hacer. No quiero que vayas, Lucía, Pues, perdón. No importa, Martín. No puedo. Yo tengo que ir. Si de ella depende que José Ignacio se salve, me arrastro. Se lo ruego, ¿me entiendes? Hago lo que sea. No puedo dejar que José Ignacio se quede en la cárcel. Es mi hermano. Buenas, ¿se puede? Junior, Raquel, tengo buenísimas noticias, buenísimas. José Ignacio está libre. No, me gustaría darte esa noticia, pero no, es otra. ¿Y entonces cuál es la buena noticia? Tú eres la buena noticia, Raquel. Tus diseños son un éxito. Sí, tenemos toda la producción vendida ya. No es cierto, Sí, no te creo. te lo juro, los clientes pagaron por adelantado. Es un éxito total. ¿De verdad? De verdad. Ay, qué alegría, Junior. Eso quiere decir que nos vamos a recuperar muy pronto. Eso quiere decir que eres una diseñadora increíble. Y que si mi padre te hubiera dado una oportunidad, las cosas hubieran sido muy diferentes. Estoy muy contento, muy contento. Yo también. Mi nieto. Tanto que lo desprecié. Pero es hijo de José Ignacio. Es mi sangre. Es mi nieto. Yo sé que en el fondo usted lo quiere, don Gerardo. Lo veo en sus ojos. Lo quiero, sí. ¿Para qué negarlo? Es mi nieto. Yo siento que usted sí lo ama, que lo acepta, ¿verdad? Es que Eduardito es igualito al joven José Ignacio cuando era niño.
Eduardito. Sí, sí, su nieto. Ay, ¿ya ve que me lo hizo hablar? Ay. Perdóname, Eduardito. Apenas me levante de esta silla, voy a dedicarme a jugar contigo como no lo hice con mis hijos, Eduardito. Perdóname. Yo estoy en deuda contigo. Yo sí te quiero. Te quiero. Yo no hice nada. Todo fue una provocación. Provocaciones son lo que sobra, Altamirano. Por eso se debe de controlar. Mire, yo no sé si usted tiene hermanas, pero yo sí. Y con la mía nadie se mete. Usted es un tipo distinto. Pero si quiere sobrevivir, hágase el sordo. Yo sé que usted no tuvo la culpa. Yo lo vi todo. Pero otro día, por menos que eso, se va derechito a la celda de castigo. ¿Entendido? Entendido. Ándale. No, pues es que cuando el Ramón me lo contó, casi me da el soponcio. Esto no ha sido fácil, Chole, porque Rosa no la quiere perdonar. Y le caben razones. No, pues es que es igualito que en las telenovelas. La pobre niña criada en un orfanato, resulta que tiene a su madrecita suya de ella bien millonaria. Chole. No, pues si yo nomás digo, ojalá me apareciera a mí una mamacita o un padrinito con harto billete. Ay, Chole, ya. Pues nomás digo, pues es que yo siendo Rosa, con la mala situación, pues yo más bien me alegraría de que la doñita Rosaura fuera mi mamacita. Si yo le digo, en la telenovela que estoy viendo, la madrecita de la protagonista es rete millonaria. Y cuando le va a decir a su hija que ella es su hija, que la vieja casi estira la pata porque le da un infarto. Ay, ya deja de decir tantas barbaridades y atiende el teléfono. ¿Residencia de la familia Sotomayor? Ah, sí, ahorita se la paso. Bueno, dígame. Salgo para la clínica de inmediato. Ay, ¿y ahora qué pasó? Rosaura está hospitalizada, tengo que salir. Como en mi telenovela. Ahora que la madrecita ya la encontró. Ay, a ver si no pasa a estirar la pata. Ay, ya basta, Chole. Rosaura está grave y puede morir. Virgencita, por favor, que no le pase nada a mi mamá. Yo te prometo que si la salvas voy a tratar de perdonarla. Aunque me haya abandonado, yo sé que está arrepentida. Por favor, ayúdame. No quiero volver a perder a mi mamá. Andrea. Rosa. ¿Qué fue lo que pasó? Vino lo más rápido que pude, te lo juro. Rosaura fue a buscarme al cuarto de Ramón. Y me pidió perdón y que volviera a la casa y yo fui muy dura con ella. ¿Pero qué le pasó? Creo que su corazón no lo resistió. ¿Cómo? ¿Fue un infarto? Está muy mal. Se está muriendo, Andrea. Mi mamá se está muriendo. No hay ninguna prueba que ayude a la defensa de José Ignacio Altamirano, pero tenemos un elemento nuevo, que es la declaración de Lucía. Solamente tenemos que terminar de hacer los interrogatorios respectivos. Es cierto, infante. Aunque sea la hermana, ella es testigo de muchas cosas en ese secuestro. Bueno, sabemos que Sergio Escobar trató de ayudarla a escapar y eso es un móvil muy claro para que Vladimir lo haya mandado matar. Perdón. Ugalde. ¿Cómo? Sí, ya me ocupo de eso. ¿Qué pasó? Apareció Rosaura Sotomayor. Es que se está muriendo y la culpa la tengo yo porque no la quise perdonar. Rosa, la salud de Rosaura ya era delicada de por sí. ¿No te acuerdas que prácticamente le estaban envenenando Graciela y Margaret? Su corazón está débil, todos sus órganos también. No te puedes culpar por algo que no hiciste. Es que la hubieras visto. Que se veía tan indefensa y yo no sabía qué hacer. Llamé a Antonio, llegó la ambulancia y todo fue muy rápido. Yo solo espero que haya sido tiempo. Hiciste lo que pudiste, ¿ok?
Confía en Antonio. Tú sabes que él siempre ha sido un excelente doctor. Es que es una pesadilla. Encontré a mi mamá y ahora se puede morir. Es que no la quiero perder otra vez. No quiero. La señorita Andrea acaba de llamar. Tuvo que ir de emergencia a la clínica. ¿Y eso? Necesitaba que me consiguieran los balances. ¿Te dijo a qué hora regresa? No me dijo, pero parece que es algo bastante grave. Tiene que ver con su tía Rosaura. Apareció la vieja. La tienen en terapia intensiva. Pues que se muera de una buena vez. Si te vuelve a llamar Andrea, dile que la quiero aquí. Dari. ¿Y ahora por qué traes esa cara? Cada día estás más amargado. Nada. ¿Qué te trae por aquí? Necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda para qué? Necesito que saquemos a José Ignacio de la cárcel a como dé lugar. Nos arrestaron que porque resulta que es el principal sospechoso del asesinato de Sergio. Ya te sientes mejor, ¿verdad? Sí, pero sigo preocupada. Que Rosaura tiene mucho tiempo en terapia intensiva y no sabemos nada. ¿Y cómo estará? Ahorita en un ratito sale Antonio y nos da noticias. Es que siento que la cabeza me va a estallar. Rosaura está grave, José Ignacio preso y yo ya no puedo más. Rosa, cálmate. José Ignacio es inocente, todo el mundo lo sabemos. No puede pasar mucho tiempo preso. Pues sí, pero también me preocupa que mi niño está solo con Bárbara en esa casa. No está solo. Está Raquel, está Lupe, Junior, Lucía. Lo adora, no van a dejar que le pase nada. Rosa, relájate. Sí, tienes razón. Ay, pero es que Bárbara es capaz de cualquier cosa. Hubieras visto cómo se puso cuando me vio visitando a José Ignacio. ¿Y tú qué hacías visitando a José Ignacio, Rosa? Tuve que ir. Me duele mucho que esté en la cárcel acusado de un crimen que no cometió. Pues mira, vas a tener que dejar de verlo. Sí, yo sé que es difícil, pero es que te guste o no, José Ignacio tiene una esposa. Y lo peor es que es Bárbara. Sí, lo sé. Y la ironía de ser la hija de Rosaura es que eso me convierte en familia de Bárbara, ¿te das cuenta? Así que José Ignacio es el principal sospechoso del asesinato de Sergio. Así es, papito. Lo cual es absurdo, porque tú sabes que a pesar de que Sergio era un bueno para nada, José Ignacio lo quería mucho. La verdad, a mí siempre me pareció un baboso. Y mira, al final Sergito resultó ser el culpable del secuestro de Lucía. Bueno, ya. Me tienes sin cuidado, José Ignacio, Lucía y todo lo que tenga que ver con tu familia política. Todo lo que le pase a los altamiranos seguramente es porque se lo merecen. ¿Cómo puedes hablar así de tu yerno? ¿Que no te das cuenta? José Ignacio es el padre de mi hijo. Y este hijo es tu nieto, papá. Caramba, hija. ¿Y desde cuándo eres tan sentimental, eh? Nunca te gustaron los niños. Así que si vas a ser madre, debo darte el pésame, no felicitarte. Y con respecto a tu marido, dile de mi parte que si fue él quien mató a Sergio, tiene mi eterno agradecimiento. Y de paso, salúdame a los Altamirano, en especial a tu suegro, que debe estar retorciéndose en esa silla de ruedas con todo lo que está pasando a su alrededor. Es un insensible. No te soporto. ¡Bárbara, querida! Espera, tenemos que hablar. ¿Qué quieres, Marga? Mira, no estoy de humor en este momento para tus tonterías. Oye, no me hables así. Esa no es manera de saludar a tu nueva madrastra. ¿Qué? Tu papá y yo nos casamos. Ahora eres mi hijastra y yo la presidenta de Venus. ¿Qué tal?